Entonces, de nuevo, bienvenidos. Vamos entonces a arrancar el día de hoy con la nueva región que vamos a manejar. Recuerden que a partir de este nuevo esquema que tenemos ahora por situaciones que todos ya conocemos, iniciamos regiones, primero Amazonía, tuvimos turismo religioso y hoy arrancamos con la región de la Orinoquía. Cuando terminemos la región de la Orinoquía vamos a tener un día que vamos a manejar un foro donde les vamos a ofrecer varias sorpresas. Entonces, por favor, estén muy atentos, tomen nota, repasen estas capacitaciones que van quedando en el canal de YouTube, porque ese día que vamos a manejar sorpresas depende mucho de la atención que ustedes hayan tenido durante todas estas charlas, ¿vale? Entonces, bueno, nada, arrancamos. Como siempre, invitándolos a proteger nuestros ecodestinos. Esta imagen que ustedes ven de fondo es justamente en el río Orinoco. Y son esos lugares mágicos que queremos que se conserven intactos. Estamos viendo todos las fotografías que se han subido de cómo está Cartagena, cómo está Santa Marta, y queremos que todos esos destinos preciosos que tenemos en Colombia se mantengan así, limpios, cristalinos, llenos de flora y fauna, llenos de vida. Y eso lo podemos lograr con turismo sostenible. Y se hace sostenible cuando protegemos esos destinos que son vírgenes de la llegada masiva de turistas y los que ya son destinos vacacionales, creando concientización en los viajeros para que los podamos conservar en el tiempo, así como los estamos viendo hoy. Entonces, si lo exclusivo es un lujo, que el entorno natural sea nuestra joya más preciada. Como les decía, hoy arrancamos con la región de la Orinoquía. Seguimos hacia el oriente de nuestro país. La Orinoquía queda justamente en ese extremo que limita con nuestro hermano país de Venezuela. Parte de los departamentos que quedan en la Orinoquía también tienen una franja que hace parte de la región andina y otros tienen en la parte inferior límite con la Amazonía, ¿sí? Uno de esos es el departamento del Bichada. Por esa razón hoy hemos decidido dar inicio a esta región con el departamento del Bichada. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha similitud en muchos aspectos, a pesar de que su paisaje es completamente de los llanos, pues tiene unos tramos, unos pedazos que tienen esos matices amazónicos. Entonces, hoy vamos a dar inicio con el departamento del Bichada. Esto es un zoom de lo que es el departamento del Bichada. Si ustedes ven, sigue toda la parte hídrica. El departamento es bañado por unos ríos bien importantes, unos ríos muy caudalosos. Tenemos en la parte norte el río Meta, tenemos en el oriente el río Orinoco, que justamente es la cuenca de este río la que le da el nombre a esta región de nuestro país, queda aquí bordeando. En la parte inferior, el río Guaviare, un río espectacular del cual ya hablamos, y aquí, atravesando justamente el departamento, tenemos el río Bichada, que es el que le da el nombre al departamento. Como sabemos, estas regiones apartadas del país, pues aún conservan mucho de lo que son sus comunidades indígenas. En gran parte están desplazadas de otras regiones, pero en general, muchas de estas núcleos comunitarios conservan ciertas características culturales propias de ellos.
como una de esas es la lengua. Entonces, la palabra bichada es una voz guaíba. Se dice que es una voz porque todavía no tiene representaciones escritas de lo que es esa lengua. Y la voz original es Huitzara, que significa donde la sabana se convierte en selva. Entonces, hablábamos de la cercanía que tiene el departamento del Bichada con el Guainía en la parte inferior y los innumerables ríos que hay que los hacen una región apartada y todavía tiene gran riqueza selvática en la parte suroriental del departamento, toda esta parte de acá. Entonces, esta palabra describe exactamente lo que es el escenario geográfico que vivimos en el departamento. El Bichada no siempre fue departamento, se erige originalmente como comisaría en el año 1931 y hace parte también de todas las reformas que tuvo nuestra Constitución en el año 91, en el cual es nombrada en propiedad como departamento. Hay que resaltar acá un detalle y es que el señor von Humboldt, un alemán muy reconocido por sus exploraciones científicas, cuando llegó a visitar estas tierras, las catalogó como la octava maravilla del mundo y aparte de eso la definió con una frase: el valor de la abundancia, porque son tierras ricas en flora, en fauna y en hidrografía. Ok. Distribución política y límites. Aquí en este otro mapa vamos encontrando otros factores del departamento que son cómo está dividido. Este es un departamento que es muy grande en extensión, de una superficie de casi 106.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, solamente tiene 4 municipios. Cumaribo, que está ocupado más o menos en un 60% por el Parque Nacional del Tuparro, y ocupa todo lo que es la parte inferior del departamento, y en la parte norte del departamento tenemos Rosalía, que es el primer municipio al cual uno ingresa cuando viene del departamento del Meta. Luego tenemos Primavera y por último tenemos Puerto Carreño. Este escudo, recuerden ustedes que todos los símbolos que se manejan para los diferentes departamentos tienen una representación de algo de ese departamento. Y este escudo nos dice mucho. Miren, por ejemplo, tiene 3 franjas azules. Esas 3 franjas azules representan los 3 principales ríos que tenemos acá en la región. En la parte de acá, la parte más amplia de color azul, el río Orinoco, por obvias razones, la importancia que genera en esta tierra. Y estas 2 franjas más delgadas representan el río Meta, que es este que está acá, y el río Guaviare, que es el que está en la parte inferior. Tenemos el color verde, que es el que representa toda el área selvática extensa que hay en el departamento, y en la mitad hay un arbusto, una matica de algodón, ¿sí? Que es una de los productos o de la parte económica que se manejan a un costado del río Meta, ¿ok? Posteriormente tenemos el color blanco, simboliza la pureza, la lealtad y la paz, que son conceptos que emanan desde las culturas ancestrales.
En la mitad vemos la palma de Moriche. Esa palma de Moriche es representativa, es endémica de la región y de esa palma se producen las texturas con las cuales se hacen los cestos. Entonces es bien importante esta palma. De color amarillo tenemos lo que representa todo lo que es la sabana, toda esa extensa llanura, una cabeza de res. La ganadería es la principal economía que tiene la región. Luego tenemos el sol y este relieve que nos indica que el departamento del Bichada también hace parte de ese tapón guayanés, y ahorita más adelante cuando veamos esos escenarios naturales vamos a mirar cómo tienen mucha similitud con los escenarios que hay en el Guainía, por ejemplo, y el sol, ya que desde el oriente nace el sol, o sea, es bien hermoso el significado que tiene este escudo. Hacia las partes laterales está el significado de lo que es la fauna endémica, por un lado, la de la selva y por el otro lado, la de las llanuras. Y en la parte inferior, una frase que dice, tierra de hombres para hombres sin tierra. Yo creo que eso significa mucho de lo que ha sido la colonización. La colonización en gran parte de la Amazonía y de la Orinoquía se ha dado por personas desplazadas de mucho de lo que es violencia en la zona andina, falta de recursos, falta de oportunidades, y han llegado a estas regiones como personas sin nada. Entonces han encontrado un hogar y han hecho un desarrollo o apoyado el desarrollo de estas regiones. Por eso dice mucho esta frase, tierra de hombres para hombres sin tierra. Bueno, esta gráfica es de muchísima importancia, la tenemos que mentalizar porque al igual que la troncal amazónica, que debe llegar desde San Miguel en el Putumayo y atravesar por los diferentes departamentos en el sur amazónico, entonces tenemos esta otra vía que se llama la transversal Pacífico-Orinoquía. ¿Qué pretende esta vía? Conectar Buenaventura con Puerto Carreño. Es un proyecto que se ha hecho, se ha planteado a largo plazo. Imagínense que la idea nació en 2012 y el proyecto es a 20 años. Esperamos que el tema de la burocracia no lo ahogue, porque realmente sería una forma magistral de conocer Colombia y de conectar Colombia con otros lugares, de mover la economía nacional además. Entonces, lo que ustedes ven ahí es, en verde lo que está construido, entonces realmente solamente el departamento del Meta y un pedacito en el departamento del Valle tiene la construcción total de lo que es, lo que debe de ser esta carretera, ¿sí? En rojo, lo que está en ejecución, y seguimos viendo el departamento del Meta punteando esta parte. Pero tenemos en violeta el tramo que está en estudio. El tramo que está en estudio es justamente toda la vía que va atravesando el Bichada. ¿Por qué queríamos mostrar esta gráfica? Porque aquí vamos entendiendo las condiciones en las cuales se encuentra la malla vial en este momento. Entonces, vamos a ir a la siguiente slide
donde vamos a observar cómo son esos accesos terrestres en el departamento del Bichada. Lo que ustedes ven en rojo es la vía que atraviesa el departamento. Pero ¿cómo es esa vía? Como ustedes la ven en esta gráfica, ¿sí? Solamente hay un tramo que es el que entra desde Puerto Gaitán en el Meta hasta la primera población acá en Santa Rosalía, ¿sí? Ese es el único pedazo que está pavimentado. De allí para allá está sin pavimentar. Son vías que no solamente en muchos casos son destapadas, sino que adicional a eso son trocha, ¿sí? Gran parte de la vía es tal cual como ustedes ven aquí. Simplemente lo que llamamos una vía carreteable, es decir, que se ha formado por el paso continuo de vehículos y queda la huella, y sobre esa huella es que a futuro se va a construir. En este momento no está. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta la gran cantidad de ríos que tenemos, pues esta vía solamente es transitable cuando estamos en verano. Y el verano ocurre entre mediados de diciembre y finales de marzo. El resto del año hay que transitar vía fluvial, utilizando el río Meta. Como ustedes ven, esta vía, vamos a devolvernos aquí, los municipios en los cuales tienen la mayor cantidad de desarrollo son Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, que es la capital. Y todos están muy sobre el margen del río Meta. Y Puerto Carreño, pues que está a un costado del río Orinoco. Pero estos municipios, todos están muy a un costado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitamos acceder a ellos, pues los vamos a poder hacer vía fluvial. Y la carretera que ustedes ven aquí es una carretera que va muy paralela dentro de lo que cabe al margen del río, a la corriente del río. Ok. Entonces, ahorita nos vamos a las vías de acceso fluvial. ¿Ok? Entonces, tenemos que todos los días hay una ruta que se maneja desde Puerto Gaitán, que es el segundo municipio más importante en el departamento del Meta. Y como ustedes ya vieron en el mapita que les mostramos, las vías o la estructura o la malla vial en el departamento del Meta es excelente. Entonces, cuando uno va de la zona andina a querer recorrer estas zonas, pues va a poder llegar hasta Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, y de ahí en adelante nos vamos a mover vía fluvial, ¿sí? El río Meta es completamente transitable en embarcaciones como esta que ustedes ven aquí en la parte inferior, y lo único es que como solamente hay 2 empresas que manejan esta ruta, deben ser comprados los tickets con mucha anticipación, ¿ok? Entonces, obviamente, para hacer interconexión interdepartamental, pues súper importante el río Meta. Ahora, para movernos dentro del departamento, pues vamos a poder aprovechar otros ríos que tienen muy buen caudal, que son el río Tomo, el río Vita y lo que constituye Caño Mesetas. Y toda
todos ellos quedan por esta parte. Del mismo modo, el río Vichada, que atraviesa todo el departamento, nace en el Meta y atraviesa todo el departamento para llegar hasta el río Orinoco. Y en la parte sur, como ya lo habíamos hablado cuando vimos el departamento del Guaviare, pues el río Guaviare es límite natural entre los dos departamentos y es una excelente vía fluvial para llegar hasta la desembocadura del río Orinoco. Por ciertos tramos, recuerden ustedes que encontramos las famosas cachiveras o raudales, que son caídas fuertes de agua, y por esos tramos no es posible navegar. Ok. Y hablando de esas vías de acceso intermunicipal, entonces aquí vamos a ubicar las distancias, ¿sí? Súper importante. Tenemos todas estas distancias que tenemos aquí, las vamos a manejar vía fluvial. Solamente no hay ruta fluvial ni terrestre que conecte Puerto Carreño, que queda acá, es la capital, con Cumaribo, que es el municipio que queda en la parte central. Si hubiese una carretera que los conectara, serían, y en línea recta además, serían casi 400 kilómetros de recorrido entre Puerto Carreño y Rosalía, que es el primer municipio entrando acá en el departamento del Vichada. Son aproximadamente entre 18 y 20 horas, ¿sí? Por esa trocha terrestre en verano. De resto, vamos a recorrer vía fluvial por el río Meta y son 14 horas de recorrido. Importante este punto que ustedes ven aquí, que se llama Casuarito, ¿sí? Está vía fluvial a 1 hora de Puerto Carreño sobre el río Orinoco, y también hay una vía que está habilitada todo el año, pero también es una vía muy precaria que tarda más o menos 2 horas. ¿Por qué es importante saber de este lugar? Porque queda muy cerca en la vía que va hacia el Parque Nacional El Tuparro, ¿sí? Entonces, para las personas que les gusta toda esta parte ecológica, hermosa, maravillosa, y gustosos de visitar parques nacionales naturales, pues importante saber dónde queda esta población. Ok. Las vías de acceso aéreo. Este es el aeropuerto de Puerto Carreño. Si ustedes ven, es una pista grande, igual como nos sucedía en los diferentes poblaciones de la Amazonía. No tienen un gran desarrollo de infraestructura, pero está habilitada para llegar a Puerto Carreño los aviones de la aerolínea Satena, que es el aliado principal en todas las regiones apartadas del país. Satena vuela desde Bogotá, ¿sí? Diario, excepto los sábados, que se vuela desde Villavicencio. Hay otras aerolíneas, pero son estas aerolíneas pequeñas, como ustedes ven aquí, un Cessna, que va a hacer posible esas paradas y esa conexión entre los puntos pequeños que se llaman aeródromos, que son unas pistas o unos lugares de aterrizaje que no tienen mayor extensión, pero que permiten el aterrizaje y despegue de estas naves pequeñas. ¿En dónde tenemos aeródromo?
en Cumaribo, Santa Rosalía, La Primavera, todos estos son municipios, entonces ya sabemos que en los 4 municipios del Bichada vamos a tener una pista, así sea una pista pequeña, y tenemos en el Tuparro un aeródromo que es el de Marandúa, que es un aeropuerto militar. Entonces ahí no pueden aterrizar vuelos comerciales. Ok. Vamos a hablar de los recursos. En general, en la Orinoquía tenemos que la base fundamental de la economía es la ganadería, ¿sí? Aparte de ser unas muy buenas tierras para pastar el ganado, también tienen unas muy buenas prácticas reproductivas del ganado. Eso que ha permitido lograr que la carne sea de una alta calidad a punto de que es carne tipo exportación. Ustedes saben que hay países en el mundo entero que se caracterizan por el producto de exportación en cárnicos. Pues Colombia tiene ese nivel que le permite exportar con el ganado que pasta en el departamento del Bichada. El tipo de ganado que se da es este, que es el tipo cebú. Ok. El producto agrícola. Digamos que el producto agrícola no es un producto que dé para mover la economía en cuanto a que puedan producir para otros departamentos, pero sí es suficiente para autoabastecerse en la región. Entonces, producen el arroz, la caña que necesitan, producen el algodón que necesitan, producen la yuca, digamos que eso hace que se pueda diversificar. Y algo muy importante es la producción de soya. Ustedes saben que a partir de la soya hay un derivado que es del aceite y en este producto sí producen para suplir la necesidad de otros departamentos. Hay otros recursos, por ejemplo, son, perdón, son pioneros en biocombustibles, ¿sí? Esto es bien importante porque estamos hablando de a lo que está apuntando el futuro a nivel global. Ahorita con esta situación que estamos viviendo, que la gente está en casa, que están cayendo las bolsas de valores y que ha caído el precio del petróleo, nos hemos dado cuenta o se ha evidenciado a nivel global cómo ya el petróleo está en decadencia y en muchísimos lugares que llevaban tiempo buscando recursos supletorios, eh, se ha encontrado una alta riqueza y alta potencial, por ejemplo, en Bolivia hay muchos recursos minerales, pero en Colombia, en la región del Bichada, se ha desarrollado proyecto de biocombustible a partir de la palma africana, ¿sí? Entonces esto es de mucha relevancia. Sin embargo, pues como históricamente nuestra tierra ha sido explotada por empresas del extranjero, también hay que señalar la explotación petrolera que se viene desarrollando ahí. Ahora, hay otras actividades que son de mucha relevancia, como son la pesca, tanto deportiva, ¿sí? Como de comercio. Este pez que ustedes ven ahí es endémico de esta región, se llama el pavón o tucunare y por toda la región vamos a encontrar este pez. Pero digamos que la zona donde más hay facilidades para hacer pesca deportiva es sobre el río Tomo.
Entonces, cuando escuchen acerca de este río, pues ustedes ya van a saber que la pesca deportiva hace parte de un gran renglón ahí. Y lo que se proyecta es convertir el ecoturismo en uno de los principales focos de economía de este departamento. Ok. Vamos con los recursos hídricos. Esa imagen que ustedes ven ahí, gigantesca, que en primera instancia uno ve y pensaría que es el río Amazonas por el tamaño que tiene, ¿sí? Por todo ese verde que hay ahí, pero estamos hablando del río Orinoco. Y tiene unas particularidades el río Orinoco, y es esto que ustedes ven del lado derecho. Hay unas playas, ¿sí? Al borde del río, ustedes ven todo este bordecito que hay acá, se alcanza a notar, es esta playita. Y esa playita es fantástica porque al igual que si estuviéramos en el mar, pues vamos a poder hacer deportes como el voliplaya, disfrutar de estar ahí tomando baño de sol, ¿sí? Haciendo diferentes actividades como el kayaking, por ejemplo. Aquí en uno de sus brazos que tienen poca corriente también se puede hacer algo de tubing, pero esto es el río Orinoco, un río extenso que nace en Venezuela. Luego nosotros gozamos de un gran tramo de él en su paso por el departamento del Bichada. Mire, es un río tan grande que tiene 200 afluentes mayores, ¿sí? Y más de 600 afluentes menores. Eso permite que en su cuenca haya una gran biodiversidad. Se ha estimado que en el río Orinoco se alberga más de 1000 especies de peces, más de 119 diferentes tipos de reptiles, siendo el cocodrilo del Orinoco una especie endémica, y en proceso de estudio la nutria gigante y el delfín rosado. Otro de esos grandes recursos hídricos es el río Meta, como ya lo habíamos hablado, atraviesa la parte norte del departamento, forma su propia cuenca hidrográfica, la cual tiene una superficie de casi 94.000 kilómetros, ¿sí? Nace en la cordillera oriental, significa que sus aguas son cristalinas. Recuerden lo que habíamos hablado en otras presentaciones. Los ríos que nacen en la cordillera, sus aguas son cristalinas porque vienen naciendo desde los páramos. Los ríos que nacen en las partes selváticas son ríos que tienen un alto contenido de minerales y por eso sus aguas son más oscuras. Entonces el río Meta en su recorrido tiene unos grandes tramos de aguas cristalinas. En gran parte del río es navegable, ¿sí? Son de los 1.200 kilómetros que tiene de longitud, 900 kilómetros son navegables, y dependiendo de la época del año, es un río que no tiene mucha profundidad, ¿sí? Esto es algo que tenemos que aclarar. Es un río muy largo, muy extenso, muy caudaloso, pero no permite la navegación de barcos de gran calado, ¿sí? Solamente permite embarcaciones que tengan una inmersión de máximo 1,20 m, 1,30 m, es lo máximo que permite.
Este río permite que se lleven a cabo eventos grandes, eventos deportivos, como son las competencias en lancha rápida, como esta que ustedes ven aquí en la imagen. Ok. Tenemos el río Vichada. El río Vichada atraviesa completamente el departamento con una longitud total de 580 kilómetros. Nace en el departamento del Meta y después de atravesar el Vichada, da sus aguas al río Orinoco. La mayor cantidad de pobladores que hay ahí es de la comunidad Sicuani. Recuerden ustedes lo que hablábamos de los resguardos indígenas. Hay muchos resguardos y los resguardos tienen poder sobre la tierra. ¿Esto qué ha ocasionado? Que hayan hecho leyes o hayan requerido la creación de leyes que prohíben la pesca, tanto de comercio como la pesca deportiva. Solamente hay ciertos ríos y no en la totalidad del río, sino en ciertos tramos de esos ríos que se permite hacer la pesca bajo la condicionabilidad de que sea sostenible. Es decir, las personas y empresas que desarrollan proyectos de pesca de comercio y pesca deportiva deben tener unas políticas de repoblación del río. O sea, que la cantidad de especies que sacan es la misma cantidad de especies que tienen en procesos reproductivos y que se los van a devolver al río. Estas normativas han salido directamente desde las comunidades indígenas y afortunadamente han tenido el respaldo del gobierno regional y del gobierno nacional. Bueno, las comunidades y sus artesanías. Entonces, hablamos de que este departamento tiene un 44% de población indígena raizal, comunidades de base que vienen desde tiempos ancestrales y que han conservado sus costumbres, ¿sí? Sin embargo, pues algunas poblaciones han tenido mezcla con los colonos y esto ha hecho que la población mestiza tenga el 53% aproximadamente. Y es toda esta gente que está llegando desde la zona andina y otras partes del país en busca de nuevas oportunidades y que se han generado esas mezclas raciales. Entonces, eso ocasiona dos efectos. Uno, reducción en la población indígena básica o pura y aumento en la población mestiza de colonizaje. Hay aproximadamente 32 resguardos indígenas en todo el departamento y de esos 32 resguardos albergan 10 diferentes etnias, ¿sí? O grupos lingüísticos. La más grande que hay en el departamento del Bichada son los sicuanis. Los sicuanis los vamos a encontrar en todo el territorio, en los 4 municipios. Tenemos también los piapocos, que ya sabemos que los piapocos y los piaroas y los cuivas también están en el departamento del Guainía, ¿sí? Y hay otros, como los curripacos, que abarcan vastas zonas en la Orinoquía y en la Amazonía, igual que los puinaves, y unos pocos que son raizales, pero que poco a poco se han ido reduciendo, como los cuivas, los achaguas y los cubeos. ¿Ok? Son las etnias sicuanis las que en su mayoría hacen los trabajos artesanales. Aquí vemos una muestra de ese trabajo artesanal. No se hace a través del desarrollo de ningún tipo de maquinaria,
sino que todo el trabajo es de proceso manual, ¿sí? Las fibras que se utilizan son plantas endémicas como el cuajuá, el cumare, ¿sí? El chiquichiqui, y las vasijas se hacen en totumo, ¿sí? Que el totumo sí es más diverso en diferentes zonas de nuestro país. Ok, vamos aquí con un videíto para que ustedes disfruten un poquito de lo que es esta región. Mi nombre es Marc Philippon y he venido desde Suiza a descubrir qué es Colombia. Al este de Colombia, la inmensidad del río Orinoco marca la frontera entre los llanos y la selva. Delfines rosados, tucanes o jaguares son comunes en esta tierra virgen que parece infinita. Contemplé la diversidad de la naturaleza en mi última aventura, Puerto Carreño, Bichada. Al final de la Orinoquía, tierra apreciada por exploradores, navigué por sus ríos caudalosos y descubrí otro lugar remoto y fascinante de este país. ¿Qué es Colombia? Bueno, espero que esas lindas imágenes hayan ido mostrándoles. Siempre lo decimos, una imagen vale más que 1000 palabras y eso es real. Por eso tratamos de alimentar estas presentaciones con videos para que ustedes vivan desde la pantalla esas majestuosidades que hay en los diferentes departamentos de esa otra Colombia que poco conocemos muchas veces. Entonces nos vamos para Puerto Carreño. Puerto Carreño es la capital. Sí, es una ciudad pujante de mucho progreso, que tiene muchos sitios hermosos que representan toda esa variedad de lo que es el departamento. Dicen que el Bichada es el departamento que lo tiene todo y realmente esa variedad de paisajes es espectacular. Aquí muy cerca de la zona urbana de Puerto Carreño, vamos a encontrar este lugar que se llama Cerro Bandera, ¿sí? Recuerden todo lo que hemos venido hablando acerca de el tapón guayanés y cómo en nuestro departamento, en nuestro país, en diferentes departamentos, encontramos ese rasgo histórico importantísimo para la humanidad. Entonces, este Cerro Bandera está aquí nada más, muy cerca de lo que es el casco urbano. Tiene muchos sitios de interés turístico. Ahorita poco a poco los vamos a ir desglosando, ¿sí? ¿Cuáles son y por qué tienen tanta importancia? Estos son algunos de los lugares que hay para visitar. Vamos a empezar por este,
se llama CINER, que es la sigla de el Centro de Estudio de Energías Renovables. Desafortunadamente, a lo largo de nuestro país tenemos elefantes blancos, esos lugares que se crean como grandes proyectos, sobre todo de desarrollo científico, y terminan siendo otra cosa. Este lugar es uno de ellos. Afortunadamente está siendo utilizado, en este momento se utiliza como biblioteca para esta ciudad capital, para Puerto Carreño, y los desarrollos científicos que se están llevando a cabo ahí no son desde los laboratorios de los ministerios o las secretarías, sino que son los colegios y universidades que desarrollan algunos proyectos ahí. Entonces, eso es CINER. Tenemos la Casa de la Cultura, que es ese lugar donde se alimenta todo ese arraigo por los valores culturales que hay en la región de la Orinoquía. Ustedes saben que el arpa representa claramente lo que es los llanos. Y en la Casa de la Cultura le transmiten a los niños y a los jóvenes el manejo y el uso del arpa. Esto es un instrumento impresionante y que es todo un arte poderlo manejar. Tenemos la manga de coleo, que es donde se celebran grandes competencias. Ustedes saben que el coleo es una forma de enlazar el ganado, ¿sí? Y es un estilo propio de los llanos orientales. Entonces, hay un lugar que se llama, que crearon, es la manga de coleo, es como un coliseo donde se llevan a cabo competencias de coleo. Y está el puente Paso Ganado, que es una de las pocas obras de gran importancia que se han llevado a cabo en el departamento para conectar poblaciones entre los ríos. Hospedajes. En el casco urbano de Puerto Carreño tenemos 9 hoteles, ¿sí? No son tan grandes como los que veníamos viendo últimamente, por ejemplo, en el Caquetá. Ya estos son hoteles más pequeños, hoteles con unas condiciones diferentes. Sin embargo, a pesar de ser, digamos, hoteles muy básicos, son hoteles que son limpios, que guardan la comodidad que puede uno necesitar o tener, algunas facilidades, ¿sí? Como el aire acondicionado, la televisión, digamos que hacen parte de lo que uno puede esperar después de días enteros de recorridos por los diferentes rincones y atractivos turísticos, llegar en la tarde-noche a disfrutar de un buen baño de agua caliente y una buena cama. Ok. Hospedaje rural y alimentación. Entonces, estamos manejando estas fincas agroturísticas, ¿sí? Que son en la parte ya retirada de Puerto Carreño y más en la vía hacia Casuarito, se manejan este tipo de fincas. Y también se maneja el etnoturismo con las diferentes comunidades raizales en este tipo de alojamiento. En cuanto a la alimentación, bueno, ya habíamos hablado en todo lo que es la Amazonía y por su cercanía al departamento del Bichada también se consume mucho el pescado moqueado, que hablábamos que es este pescado que se pone a ahumar y luego se envuelve en hojas de plátano para poner debajo de las brasas y ahí se cocina como en un sistema de horno. Tenemos la famosa mamona o ternera a la llanera. Ya habíamos hablado de cómo la ganadería es una de las principales franjas económicas del departamento. Y para los que hemos tenido la oportunidad de visitar los llanos, sabemos que aunque sea muy rica la carne a la llanera que se vende en el interior,
no se compara con la que uno puede degustar en el lugar. Y la razón es el desarrollo cárnico que ellos tienen ahí, ¿sí? Aunque el proceso de cocción sea el mismo, el sabor de la carne y la textura de la carne es muy diferente la que uno consume allá a la que puede consumir acá en el interior. Hay un pez que es endémico y se da en muchas partes, que es la palometa. La palometa es este pez que está aquí, se puede hacer ahí asadito, es bien carnudo y puede medir hasta 30 centímetros. Tenemos este, que es el palo a pique, es simplemente un arroz que se combina con un tipo de frijol específico que se da en la Orinoquía, que se llaman las caraotas, tal como le llaman también en Venezuela, y se hace un guiso que es un poquito picante y eso da el nombre al plato, y un postre con una fruta que se da muy silvestre allá, que es la poma rosa. Entonces, el dulce de poma rosa es también típico de allá, del departamento del Bichada. Ok. Y entramos ya a lo que son los atractivos naturales. Entonces, el río Orinoco, aquí vemos cómo este tramo del río que está muy cerca del casco urbano de Puerto Carreño, ustedes ven aquí, este es el embarcadero, ¿sí? De la capital, y está esta playa del río Orinoco. Obviamente esta playa la vamos a encontrar a todo lo largo del río, pero este lugar tan cerquita de la capital, pues hace que sea un gran atractivo para quienes visitan la zona. Aquí de fondo ustedes ven también Cerro Bandera. Ok. Esto ya es como un zoom. Ya veíamos el embarcadero y aquí de fondo se alcanza a ver el malecón de Puerto Carreño. Tenemos el Parque Santander, que es el parque principal de la ciudad, ¿sí? Tuvo una gran remodelación y una particularidad es que acá encontramos, primero, zona Wi-Fi y segundo, encontramos unas personas que trabajan con la Secretaría de Turismo Departamental que nos hablan acerca de unas especies que son endémicas de la región, que son la arahuana azul, que es un pececito, el delfín de río, otonina, y la palometa, que es el pescadito que vimos previamente. Y tenemos el Parque Nacional Natural El Tuparro. Aquí, si ustedes ven esta imagen, ustedes perfectamente podrían pensar que es Mavecure. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos Mavecure? Pues por encontrarse en el tapón guayanés, también, esta zona, esta región, pues hace que su geografía y sus accidentes y sus elevaciones, que les voy a dar una palabrita clave. Cuando ustedes escuchen la palabra tapuyes, están hablando de todas esas elevaciones que hay en los diferentes zonas, tanto de la Orinoquía como de la Amazonía. Entonces hemos visto unas palabritas diferentes con las cuales nos podemos ir socializando. Las cachiveras, que son los raudales, y los tapuyes, que son las elevaciones. Miren, una cosa bien hermosa e inexplicable de la naturaleza. Esta imagen se los dice mucho. Grandes piedras como si hubieran sido puestas de manera poco accidental, es decir, como si alguien la hubiera puesto ahí. Es una piedra que está ahí fija y que ofrece una imagen de paisaje maravillosa. El Parque Nacional El Tuparro ha sido el lugar
que le ha dado el nombre de la octava maravilla del mundo a la región de la Orinoquía, específicamente en el departamento del Bichada, ¿sí? Señor Alexander von Humboldt, así fue como la definió y así se quedó para los tiempos postreros. Ha sido declarado Monumento Nacional y zona de núcleo de reserva de la biosfera. Entonces, de gran importancia no solamente para nuestro país, sino además para el mundo. Aquí entonces vamos a ver un videito de menos de 1 minuto para que lo conozcan. Hermoso. Esto es el Parque Nacional Natural el Tuparro. Ya saben, el departamento del Bichada tiene muchísimo para ofrecernos. Hay para saber todo tipo de actividades. Tenemos para juegos, voliplaya, fútbol playa. Tenemos también para hacer rafting, para hacer balsaje. Tenemos para hacer kayaking. Tenemos para hacer trekking, hiking, birding, ¿sí? Tubing, un sinnúmero de actividades que vamos a poder realizar en esta zona. Un departamento que nos invita a visitarlo y que con todos los atractivos que posee, vamos a tener unos visitantes seguramente contentos. Cuando ustedes envíen un viajero a que visite el departamento del Bichada, es un viajero que muy seguramente va a querer regresar. Entonces, enamorémonos de estas nuevas regiones. Nuestro eslogan para estas capacitaciones de estos ciclos es Colombia, un mundo por descubrir. Recuerden que al interior de nuestro país tenemos una cantidad de rincones maravillosos por conocer y aquí poco a poco le hemos ido mostrando unos abrebocas. Digamos que el tiempo no nos da como para conocer en detalle cada uno de ellos y cada rinconcito que hay visitable en cada departamento, pero poco a poco nos vamos a ir involucrando y nos vamos a ir adentrando en estas bellezas naturales que tenemos. Aquí finalizando, les vamos a dejar un video institucional de la Gobernación del Bichada, agradeciéndole su presencia, su puntualidad y su disposición para atendernos ahora desde la casa de cada cual y invitándolos para que nos veamos el próximo miércoles con otro maravilloso departamento del territorio nacional. Aquí les va un video corto para que queden ahí con ese picantico que lo deja uno completamente enamorado. Bichada, un destino majestuoso, una experiencia inolvidable. Es así como propios y visitantes identifican este bello territorio, donde se vive en paz y armonía con los recursos naturales.
caminar por los afloramientos rocosos del escudo guayanés con más de 4.000 millones de años y pertenecientes a la era precámbrica. Hacer avistamiento de toninas. Practicar la pesca deportiva. Observar los pictogramas y petroglifos en Casuarito. Bañarse en las piscinas naturales. Realizar avistamiento de aves. Navegar por los ríos que bañan al departamento. Y visitar el Parque Nacional Natural El Tuparro hacen que cada viaje supere las expectativas de los turistas y que los habitantes se sientan orgullosos de su territorio. Por esto y por mucho más, tienes que conocer el Bichada. Bueno, con esta preciosura imagen de fondo, nos despedimos, reiteramos nuestros agradecimientos por su presencia, el Señor les bendiga y que tengan un feliz día.